Yo soy más de eso, ¿no? Sí, sí, De sí. aprovechar un poco lo que tengo y sacarle chispas, ¿no? Sí. Intentar sacar, aunque la otra genialidad me encantaría poder ser genio y Sí, sin esos ingredientes crear de la nada, pero creo que es más complicado. sí, sí, sí. Bienvenidos a Escenas de Innovación. Hoy me acompaña Daniel Palacio, socio fundador y consejero de Tutipasta Tutti Food Group. Daniel tiene una trayectoria empresarial ligada a la evolución, a la adaptación, la innovación, desde una mirada muy aterrizada al negocio y a las necesidades reales del mercado. El empujar día a día y esa constancia, esa perseverancia es inherente y necesaria, es inherente al empresario Sí, y sí, sí. necesaria, ¿no? La necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Sí. En esta conversación vamos a hablar de empresa, de liderazgo, de innovación real y también de esa mirada personal que hay detrás de todo esto. Si no, no Clarísimo. puede depender la innovación de una Él persona. puede ser un genio y puede ser un desastre a la hora de motivar a la gente. Sí, Siempre va a triunfar mucho más el que es un artista motivando a la gente sí, que el genio. así Yo es. eso lo tengo clarísimo. Así es. Escenas de innovación. Historias que inspiran decisiones. Daniel, bienvenido y muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, Silvia. Encantado. Bueno, antes de entrar en la película, que sabes que es el punto de partida de este podcast de Escenas de Innovación, me gustaría que nos situaras también en este momento tuyo actual a nivel profesional, ¿no? Estás en una etapa diferente. ¿Qué es lo que te ilusiona especialmente de esta etapa? Bueno, yo me ilusiono fácil con cualquier cosa, ¿no? Y en este momento, pues efectivamente es un momento vital diferente en el que me ha tocado pues traspasar el testigo de las responsabilidades a otra persona. Ha sido un proceso que iniciamos ya hace 5 años, con lo cual ha sido un proceso gradual, lento, amable, sin tropiezos. Y bueno, lo que a mí más me motivó era pues ese relevo generacional que si yo había pues, dejado el pabellón alto, entiendo yo un poco, con mi gestión, Ujú. pues que podía ser un poco el colofón a esa gestión mía, el poder poner alfombra roja a ese nuevo CEO que entra en la empresa y que tiene que ir pues captando toda aquella esencia, cultura de empresa y por supuesto pues el día a día de lo que es la parte ejecutiva de un alto directivo. Entonces, esa motivación de, bueno, de decir lo que es ese traspaso modélico y lo que es conseguir que ese nuevo director sienta los colores como tú los has sentido, ¿no? A la hora Sí. de empujar la empresa. Entonces yo creo que eso solo se hace pues transmitiendo pues con ilusión, con pasión, y yo no sé hacer las cosas de otra manera. Sí. Entonces ha sido una cosa diferente que nunca me había tocado hacer, porque está claro que a los directores siempre nos toca delegar y tener equipo, pero esto ya no es delegar y tener equipo, sino es pasar los trastos a otra Claro, persona es traspasar totalmente. totalmente. Y entonces tú, de alguna manera, pues ahí tienes que desapegarte de tus egos Sí. y de alguna forma, pues ponerlo lo más fácil posible al que entra. Ujú. Sí, sí. Ujú. Bueno, y para poner en contexto un poco a las personas que nos están escuchando, cuéntanos exactamente qué hacéis en Tutti Food Group y cuál es vuestro foco en estos momentos. Sí. Bueno, en este momento la compañía ha ido evolucionando y transformando a lo largo de los años, pero en este momento somos uno de los productores de referencia en Europa de platos preparados congelados. Ujú. Entonces el foco está en productos de conveniencia, de calentar y listo. No solo de pasta, porque vuestro origen viene del mundo de la pasta, ¿no? De hecho, erais tutti pasta. Sí. Exactamente, buen matiz, porque nosotros nacimos como tutipasta Sí. y los platos giraban en torno a la pasta italiana. Ujú. Entonces, con el tiempo fuimos encontrando nuevos mercados, en parte por necesidad de crecimiento, y a partir de ahí adquirimos experiencia en la elaboración de otros platos y vimos Claro. cómo, pues lógicamente, nuestro techo
digamos, de facturación se elevaba tanto en cuanto pues, abarcáramos más tipología de recetas. Entonces, bueno, pues algunos clientes nos dieron la oportunidad de elaborar, confiar en nosotros para la elaboración de otros platos en base a carne, o sea, en base pues albóndigas, pollo, recetas con verdura, recetas con arroz. Y bueno, pues fuimos teniendo nuestro éxito y entonces dijimos, bueno, pues esto se trata de que la gente no nos identifique solo como Tutipasta, y de ahí fue un poco ese reto de transformar Tutipasta a Tutti Food Group, ¿no? Que precisamente un poco en ese cambio, en ese reto, en esa mirada estratégica a nivel un poco de abarcar más recetas, pues es cuando se produce el relevo en la dirección general, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, y ahora sí, vamos un poco a ese origen de la conversación. Sabes que cada invitado trae una película que le ha inspirado a la hora de innovar. ¿Y qué película nos has traído? Bueno, la película que elegí cuando me comentaste esto fue El niño que domó el viento, que es una película que vi hace años, que me pareció muy sencilla, pero a la vez muy evocadora y preciosa película, ¿no? De una historia en África. Y que además es una historia real, ¿no? Sí, así es. Sí. Para poner en contexto a los que nos están escuchando, es una película de 2019 que ilustra un caso, se basa en una experiencia real de un niño de 13 años en una aldea de Malawi que está castigada por la hambruna, y entonces este niño es muy ingenioso y se le ocurre una posible solución, que es fabricando un molino de viento que le ayude a obtener agua mediante una turbina. Entonces lo hace con materiales reciclados que encuentra en los vertederos, incluso con una bicicleta. Entonces realmente es una película muy bonita y muy recomendable. Sí. ¿Y qué es lo que te inspiró? Bueno, un poco, ¿por qué has elegido esta película? Bueno, la elección fue sobre todo porque una frase que de alguna manera no es mía, ¿no? Porque es una frase que yo lo he oído repetidas veces en mi padre, ¿no? Que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Sí. Entonces es una historia pues, de eso, de miseria, de carencia, pues, por la sequía pues, que no permite cultivar, que los cultivos se secan, que la hambruna pues, al final hace mella en el pueblo, ¿no? Y en la región. Y entonces cómo esa necesidad lleva a este niño a ese afán, que ya no es un afán de superación o una ambición, ¿no? Sino es la propia necesidad que aprieta y hay que ver cómo salir, ¿no? Hablamos de supervivencia, necesidad de supervivencia. Exacto. Hoy en día lo vemos pues, con la emigración. La gente pues, huye un poco hacia adelante, y no hacia adelante, sino sale de esa miseria buscando el dorado en Europa o en otros países. En aquel momento ese chaval lo que hizo es buscar la solución en su propio pueblo, ¿no? Que ojalá que hubiera muchos casos así para que la gente no tuviera que emigrar de sus pueblos, ¿no? Sí, hay una escena, o sea, comentábamos, no me hablabas de ninguna escena en concreto, pero sí que hay un proceso, hay un momento en el que el niño se da cuenta de que cree que puede solucionar el problema. Está manipulando una bicicleta y al mover el pedal se da cuenta de que se enciende el faro, y ahí se queda como pensativo, como diciendo, yo creo que esto lo puedo aplicar para generar electricidad mediante un molino y que nos permita obtener agua, ¿no? Y entonces ahí empieza un proceso en el que se enfrenta a su padre, se enfrenta a muchas adversidades, a la falta de recursos y tal, y ahí se ven cosas como iniciativa, autoaprendizaje, porque él va a la biblioteca a ver cómo puede construir, y perseverancia, porque pues sigue adelante, aunque tiene todo en contra, ¿no? Hasta que ya consigue, ¿no? ¿Esto qué te inspira, todo este proceso de seguir, de luchar, aunque no te salgan las cosas al principio como quieres? Pues es que yo creo que son los valores de los empresarios de raza, ¿no? O sea, el tener, de alguna manera, marcarte un objetivo y no cejar en el empeño, ¿no? Cuando uno está convencido de que tiene bien marcado el norte y pone
pasión en las cosas, pero ya no solo pasión, ¿no? Y que no es esa efervescencia inicial por lo novedoso, sino que es el empujar día a día, y esa constancia, esa perseverancia es inherente y necesaria, es inherente al empresario Sí, y sí, sí. necesaria, ¿no? Para que, Así y es. dices, bueno, a veces puede ser cabezonería o no, pero cuando decíamos pues que esta necesidad, en este caso, pues le lleva a este muchacho a esa avidez por aprender, porque al final no puede matricularse en la escuela porque su Mm, familia no tiene posibilidades económicas de mm, matricular, y sin embargo él, como dice, busca los caminos de autoaprendizaje en la biblioteca, busca cómo dar solución técnica a sí, esa idea que se le ha encendido al ver la luz de la dinamo, y cómo al final tiene que sacrificar su propio padre, la bicicleta, le tiene que sí, convencer al padre, ¿no? Para que le sí, ceda la sí, bicicleta y la desarme para poder ir construyendo con esas sí, piezas, ¿no? sí, La base de lo que es ese sí, primer sí. molino de viento, ¿no? Así es, sí, sí. Ujú. ¿Crees que innovar tiene que ver más con tener una gran idea o con atreverse a construir algo con los recursos que uno tiene a mano? Pues buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que las ideas geniales siempre están, ideas geniales, hay gente genial y que es capaz de crear de la nada, pero yo creo que en mi caso me ha tocado más aprovechar un poco los recursos que uno tiene para, para conseguir algo que, bueno, que por ingredientes separados, yo por ejemplo suelo tener el ejemplo que me encanta la cocina, y a veces, ¿qué hay hoy para comer? ¿Qué hay para cenar? Y es ingeniármela con lo que hay. Igual no Mm, te ha dado tiempo a hacer la compra, planificar la receta, igual con las sobras o con lo que hay en el frigorífico, pues y hay ideas, algo nuevo, ¿no? Una nueva receta, ¿no? O sea, mm. yo soy más de eso, ¿no? Sí, sí, De sí, aprovechar un poco lo que tengo y sacarle chispas, ¿no? Intentar sí, sacar, aunque la otra genialidad me encantaría poder ser genio y sin sí, esos ingredientes crear de la nada, pero creo que es más complicado. sí, sí, sí. Sí. Y llevando esa frase, que me parece es una frase genial, bueno, la necesidad agudiza el ingenio, efectivamente, ¿no? Llevando esa frase al mundo de la empresa, ¿no? Mm. Em, ¿Cuántas innovaciones crees que nacen de esa necesidad real? Bueno, pues yo te diré que muchas de las necesidades, sobre todo hoy en día, parten de un enfoque que todas las empresas deberíamos tener, ¿no? ¿Qué es lo que necesita mi cliente, ¿no? O sea, Mm, entonces, de alguna manera trasladas esas necesidades tuyas, que son las de crecimiento, ¿no? mm, De alimentar la maquinaria de la empresa para poder reinvertir, ¿no? Reinvertir en mejora, reinvertir en innovación, pero sobre todo son las necesidades del cliente, sí, entender las necesidades del cliente y atender a las necesidades del sí, cliente. Pero en una fase previa a esa, a nosotros nos tocó un poco realmente ir a atender más directamente nuestra necesidad sin conocer las necesidades del cliente, ¿no? Que eso es lo complejo, ¿no? Intuir cuáles pueden sí, ser las necesidades. Y de ahí nace quizá una innovación más proactiva, ¿no? Hoy en ujú, día, cuando la empresa ya está instalada y ya rueda, alimenta más la innovación, un poco es más reactiva, ¿no? Es sí, más por petición del cliente, por sí, necesidad del cliente. Pero cuando empiezas es más proactiva, ¿no? Tienes que ir ujú, un poco prueba-error, ¿no? sí, Prueba-error. Entonces, en nuestro caso, que empezamos con un negocio totalmente vanguardista en Navarra, cuando empezamos con los restaurantes de restaurantes comida de rápida, pasta, sí, que no había recuerdo. ningún restaurante de comida Mm, rápida, porque no había ninguna cadena internacional sí, ni nacional instalada en Navarra, pues bueno, pues fue prueba-error. Y claro, nosotros era la manera de empezar a facturar. A partir de ahí, las innovaciones que fuimos lanzando al principio eran eso, eran un poquito prueba-error. O sea, nacían un poco de nuestra propia creatividad, de nuestra propia intuición, y con las herramientas, como hemos dicho, pues que teníamos a mano, ¿no? Tanto recursos humanos como recursos tecnológicos, instalaciones que teníamos, ¿no? sí, Y de ahí nacen pues muchas innovaciones, ¿no? Pero sí que es ujú, verdad que el plato preparado congelado, tras lo que son los restaurantes, era algo también muy novedoso, y tuvimos que buscar caminos para poder facturar. Y claro, entonces eso nos abrió muchos canales, ¿no? Diferentes de venta, pero
en esa búsqueda para Sí, conseguir, sí, sí. conseguir crecer, ¿no? A lo largo del recorrido de la empresa, ¿Mm? en todos estos años hasta hoy, ¿Mm? ¿qué dirías que ha sido clave para mantener esa capacidad de evolucionar constante que acabas de mencionar? Pues yo creo que una de las claves, evidentemente, está en la propia inquietud de uno mismo, ¿no? De alguna manera lo que cree que es hacer empresa y creer en la innovación y creer en el emprendimiento. Yo siempre he sido apasionado de ello, ¿no? Pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A esa necesidad, un poco porque nos adelantamos a los tiempos, ¿no? Entonces, cuando tú te adelantas, como se suele decir a veces, el que Sí, pega primero pega dos sí, veces, pero cuando te adelantas a un mercado muy incipiente y sí. te adelantas mucho, pues tienes que hacer un poco esa travesía del desierto, ¿no? Ujú. Y en esa travesía del desierto tienes que ver cómo ir sobreviviendo con lo mínimo y cómo ir buscando los caminos para que para encontrar, encontrar las praderas, Sí, ¿no? sí, sí. Y no seguir en el desierto, ¿no? Te iba a pedir, bueno, no sé si te estás refiriendo ahora al momento en el que pasasteis de los restaurantes Mm. a la creación de productos Sí, de cocina preparados. sí. ¿Te referías a eso? Bueno, sí, ¿A ese momento o a otro? bueno, ahí hay justo un momento. Mira, me estoy acordando de una frase que me decía uno de los socios que entró a ampliar el capital, porque inicialmente pues, fue mi padre el que tuvo Mm, la idea, el que puso ese capital, fue el socio promotor, aunque él luego nunca sí, trabajó en la empresa, ¿no? Pero luego, pues el producto que la empresa fue avanzando y necesitábamos más capital, pues entraron nuevos socios y uno de esos nuevos socios me dijo, pasados los años, me dice, hemos perdido mucho el tiempo con los restaurantes. Y yo le dije, no te confundas, ujú. porque si nos dedicamos desde el principio a ese sueño de hacer platos preparados congelados, pues probablemente no estaríamos vivos, ¿no? Y Así es. transitamos por un Mm, modelo de negocio diferente que nos enseñó a producir, que nos enseñó a entender qué platos gustaban y qué platos nos gustaban, y nos generó una facturación que fue la gasolina para poder seguir haciendo el sí, 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 camino, ¿no? sí. Entonces, en ese momento, como me hace esta pregunta, se abre un debate estratégico que dices, bueno, nos dedicamos a la fabricación de platos preparados congelados y dejamos los restaurantes aparte. ¿Esto ha sido una pérdida de tiempo? No, fue la manera de transitar esos primeros años Exacto. y de madurar en un nuevo modelo de negocio que evolucionó y que en ese momento pudo lanzarse, o pudo ser valiente o pudo sobrevivir por sí mismo, cuando al principio pues ese modelo de negocio no habría sido sostenible, ¿no? Por la falta Así de es. mercado, ¿no? Sí, sí, todo el sentido tiene esa visión de que Mm. igual si hubierais empezado a hacer los platos al principio, ahí no sabíais, os faltaba conocimiento, experiencia y todo Claro, ese aprendizaje exacto, de la primera etapa os así es, sirvió para ser exitosos cuando decidisteis lanzar ese exacto, modelo de negocio. Así así es, es, sí, sí, eso sí. es. Ujú. Bueno, ¿cómo fue ese proceso desde, o sea, bueno, ahí has hablado un poco de ese pivotaje, ¿no? Inicial, ¿no? Correcto. Pero después, ¿qué otro tipo de innovaciones habéis lanzado basadas en necesidades reales de clientes, por ejemplo? Ahí, em, ¿qué habéis hecho? Y si en esos momentos escucháis al cliente, o sea, ¿cómo va el proceso de las innovaciones posteriores dentro de ya este Sí. modelo de negocio más reciente? Pues bueno, yo recuerdo una que marcó un hito en la historia. Nosotros hacíamos todos los platos, como hemos comentado, en base a pasta italiana, ¿no? Ajá. Pero había un producto, y sigue existiendo ese producto como producto, digamos, pues, de éxito, que es la lasaña, ¿no? Entonces, el producir una lasaña tenía mucha complejidad y tenía mucha mano de obra, ¿no? Pero tenía el atractivo de tener un potencial de volumen, un Ujú. potencial de venta importante, ¿no? Entonces, claro, empezamos a producir, empezó a tener éxito la lasaña, pero aquello era muy complicado, con lo cual los márgenes se estrechaban y se complicaba todo, ¿no? Entonces, ahí viene una vez más cómo
de alguna manera nos apretaba el zapato y cómo nos las ingeniamos para desarrollar un método de fabricación de lasaña que no existía y que patentamos, ¿no?, en su momento. Luego, con el tiempo, pensamos, bueno, quizás esto debía haber sido un secreto profesional y una invención más que una patente, ¿no? Porque realmente tú lo que haces con esa patente, haces visible esa tecnología de fabricación, pero luego es difícilmente defendible el no poder saber si la competencia está utilizando o no ese sistema, ¿no? Pero bueno, eso, más allá de esa consideración, pues logramos hacer un sistema de producción en continuo que era sencillísimo, que requirió poquísima inversión, pero que sin embargo pues dio con la tecla para que las láminas de pasta pudieran superponerse una encima de otra y que entre medio cayera el relleno y que luego pues las lasañas, una vez rellenas con sus láminas y todo, se cortaban y ya se ponían con la ayuda de una paletita en una bandeja y ya se cubrían con bechamel. Es decir, que aquello de ir lámina por lámina poniendo cada lasaña se terminó porque venían las láminas en continuo y ellas mismas solas se iban solapando unas encima de otras. Y bueno, pues eso fue una gran innovación que nos ayudó muchísimo a aumentar la productividad y aumentar nuestro margen, ¿no? Y ahí entiendo que habría una serie de pruebas, prueba-error, aprendizajes, ¿no? Hasta que disteis ya con el proceso definitivo, ¿no? Exactamente, pero toda la obsesión partía, bueno, pues de producir en continuo porque entendíamos que era la manera de hacer un proceso eficiente, homogéneo, garante y productivo, ¿no? Y fue efectivamente a base de olvidarnos de la lámina por lámina y de hacer una lámina continua, ¿no?, para que ese proceso fuera continuo. Claro. Y a partir de ahí fue una obsesión de que todos los procesos de producción fueran en continuo, ¿no? Y al final todos los procesos hoy en día, de las 4 líneas de producción que tenemos, son como cadenas de montaje donde van a una velocidad determinada y todos son procesos en continuo, ¿no? Esa fue una primera innovación. Luego vinieron otras innovaciones. Una de las más potentes fue que tuvimos la oportunidad de conocer el sector del catering aéreo a través de un comprador que bueno, pues que nos tenía en alta consideración, y este comprador cambió de trabajo y fue como comprador a una nueva compañía de catering aéreo. Y entonces llamó a nuestra puerta y nos dijo: oye, estamos intentando externalizar parte de nuestra producción porque estas compañías de catering aéreo pues tienen todo procesos muy manuales y discontinuos, y sabía de nuestra capacidad productiva y de nuestra competitividad. Y entonces nos lanzó el reto de producir distintos platos. Pero claro, en las líneas aéreas la oferta no puede ser solo de platos de pasta. Tienes que hacer una oferta más amplia, claro, ¿no? Y ahí entonces tuvimos que hacer un esfuerzo, y ahí es donde empieza esa transformación de Tutipasta a Tutifood Group, claro, de hacer, rompernos la cabeza de cómo podíamos hacer en esas líneas en continuo, en nuestras propias líneas de producción y a esas mismas velocidades, cómo podíamos introducir platos que no fueran solamente de pasta, ¿no? Y ahí empieza una nueva generación de platos, ¿no? Muy bien. Seguido eso vienen otras innovaciones como la salsa congelada en cubitos, que fue otra de las innovaciones rompedoras. Uno de los grandes hitos de vuestra trayectoria también, según leí. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ha sido, y cada innovación de esas, sobre todo, bueno, ha habido muchas pequeñas innovaciones, pero te comento un poco las más potentes. Elevaba mucho el nivel, no solo de nuestra facturación, sino de nuestro conocimiento, ¿no? De nuestro conocimiento, y por tanto también de poder ir con ese conocimiento y esa ampliación de gama, tocar otras puertas, ¿no? O sea, todo va sumando, ¿no? Sí, veo yo hay una exploración constante que a veces viene de un cliente que te invita, que te plantea un reto y que tú tienes la valentía de decir, venga, creo que puedo hacerlo, ¿no? Oye, vale la pena explorar cómo lo hago, ¿no? Exactamente. Y luego el propio aprendizaje durante esa exploración, incluso y en el proceso de ejecución, que te vas dando cuenta de otras posibilidades, ¿no? O sea, al final una innovación lleva a otra, ¿no? También. Exacto. Y tanto en cuanto la empresa es más pequeñita y digamos más humilde en sus capacidades financieras y necesita crecer y necesita de esa facturación, pues tanto más asumes esos retos complicados. Sí. Porque una empresa, cuando ya está más establecida y ya está más rodada y más madura,
difícilmente a veces se meten estas aventuras, Sí. ¿no? Con lo cual, a veces el ser pequeño y Sí. el estar un poco con... ¿no? El que te apriete un poco el cinturón, volvemos a lo mismo, la Sí. necesidad, te envalentona, ¿no? Sí. A aceptar a veces que, bueno, a veces te puedes meter en un jardín y Sí. salir mal, Sí, ¿no? sí. Pero en nuestro caso, en general, el saldo es positivo. O sea, Sí. hemos salido en general bien Sí, ¿no? sí. de esos retos más difíciles que a veces eran retos planteados por nosotros mismos y otras veces pues por el cliente, ¿no? Sí, Como bien has dicho. muy bien. Bueno, eso que comentas me enlaza muy bien con lo que otro tema que quería comentar ahora, y es el tema de la cultura, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, innovar también es tener ideas, pero también es generar un entorno en el que la gente pueda tener esas ideas, ¿no? Y que se invite a probar esas ideas, a ese aprendizaje de prueba-error, ¿no? A eso, al final, un entorno con una cultura que invite a innovar, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo crees que se genera en vuestro caso, que se ha generado ese entorno? Y si crees que que tu liderazgo en concreto lo ha ayudado de alguna manera. Bueno, entiendo que algo habrá ayudado en mi liderazgo, pero sobre todo yo creo que ayuda ese enfoque de creer en las personas, de construir hacer partícipe a las personas de los retos Ujú. y por tanto luego compartir con ellas los éxitos, porque aquí esto va de personas. Entonces, un líder no puede ser, puede ser un momento inspirador, pero no debe ser siempre el inspirador, o sea, debe ser siempre prescindible. Porque como vayas de imprescindible, al final eso dura poquito porque, bueno, pues puede ser un genio inspirador, pero ese genio inspirador tiene que lanzar el tema y retirarse, no puede ser siempre él el genio, porque Sí, entonces lo que haces es que la gente al final se sienta pues como rebajada, ¿no? O sea, la gente tiene sí, que sentirse útil sí. y para eso pues tienes que implicarle. Yo siempre, a mí hay una parodia que me entusiasma, que es de ese hombre que está poniendo piedras con un trabajo encima de otra y el cemento y el otro y le preguntan qué está haciendo y me dice, yo estoy construyendo aquí una pared, ¿no? Sí. Y sin embargo le preguntan a otro de esos que está ya trabajando, igualmente sudoroso, igualmente atareado con esto, y le preguntan y dicen, no, estamos construyendo una catedral. Estamos construyendo una catedral. Entonces, claro, el nivel, digamos, de implicación, de motivación, con esa dureza que implica estar haciendo, ¿no? ese muro incipiente, pues de hacer una pared, hacer una catedral, pues nosotros lo que hay que intentar transmitir en qué catedrales estás, qué proyectos de catedrales tienes en tu empresa y que todo el mundo lo sepa, desde el de más abajo en la línea de producción, que es el que muchas veces le van a ocurrir mejoras, hasta el directivo colaborador, todo el mundo, ¿no? Entonces, eso cuando se es más pequeño, volvemos a lo mismo, siempre es más Sí. fácil, y a veces en el crecimiento como empresa, pues eso es una pena porque se va diluyendo, a veces se va perdiendo, ¿no? Y entonces siempre habrá alguno que le preguntes y te dirá, estoy haciendo un muro, Sí. y no sabrá responderte cuál es Claro. la catedral que está haciendo, ¿no? O sea, fundamental para ti esa forma de implicar, ¿no? A todas Total, las personas, ¿no? total, no hay Y que otro no camino. solo está muy bien el líder inspirador, pero luego al final se tiene que decir, oye, que estamos todos, ¿no? En ello, implicar a todos, porque si Clarísimo, no, no clarísimo. puede depender la innovación de una Él persona. puede ser un genio y puede ser un desastre a la hora de motivar a la gente. Sí, Siempre va a triunfar mucho más el que es un artista motivando a la gente sí, que el genio. así Yo es. eso lo tengo clarísimo. Así es. Mm. Ujú. Ujú. Quería hacerte una pregunta, porque también he leído sobre, pues, otras entrevistas tuyas, un poco, pues, algunas cosas que hay publicadas en las redes, y encontré un post de una experiencia tuya que me pareció muy interesante, y es que en 2023 hiciste el Camino de Santiago. ¿Qué es lo que te llevó a vivir esa experiencia y por qué decidiste hacerlo de esa manera, si irte solo? ¿Y qué te dejó, qué te aportó esa experiencia también a nivel personal? Sí. Y no sé si luego... Bueno, la verdad es que es una experiencia única, irrepetible y personalísima. O sea que yo la motivación primero fue, bueno, yo desde hacía años
me picaba la curiosidad, ¿no? Entendía que detrás de eso había una experiencia humana bonita, diferente, Sí. ¿no? De reflexión, de autoconocimiento, de sacrificio, de esfuerzo. Y tenía ese sueño, ¿no? Ese sueño y en un momento dado lo planifiqué todo en el año, yo creo que fue 19 o 20. No, 20 no, porque ya estamos en pandemia. 18, 19 lo planifiqué todo y se me torció. Ujú. Se me torció porque yo todavía estaba en el frente ejecutivo en primera línea. Nos surgió un problema gordo que tuve que abordar y tuve que abortar el viaje. Claro, además con la pandemia, Tuve al que final ahí abortar el se viaje. torció Entonces todo. luego vino la pandemia, Mm. etcétera, y entonces ya pues ese sueño quedó ahí un poco no en el olvido, porque los sueños cuando no los has cumplido siempre reaparecen en distintos momentos de la vida Ah, y siempre reaparecen y reapareció cuando falleció mi madre en el 23, en mayo del 23, ahora va a ser 3 años. Falleció mi madre y entonces había terminado la pandemia y yo, claro, mi madre estaba muy delicada de salud, pero mentalmente estaba muy bien y yo le iba a visitar todos los días y yo pensé, bueno, pues no ahora no puedo, por mucho que se ha pasado la pandemia, yo no puedo cumplir con este sueño porque no puedo dejar de ir a ver sí, todos los claro. días a mi madre, ¿no? Entonces, cuando murió mi madre, pues dije, este es el momento. Claro, Ujú. ya era bien entrado el mes de mayo, teníamos ya las vacaciones familiares organizadas. Dije, pues para septiembre. En ese momento tuve la suerte de que ya estaban traspasados todos los poderes al nuevo director general, con lo cual la posibilidad de que se me torciera el viaje era ya mínima. Bueno, Y entonces ya lo organicé todo, me fui preparando. Físicamente tampoco tuve demasiada preparación, porque aunque me gusta caminar y bueno, más o menos estoy en forma, pero bueno, tampoco hice una preparación excesiva, ¿no? mm, Mínima, sí, pero fue más la logística, ¿no? Una mochila ligera, yo tenía claro que quería hacer el viaje solo, para que fuera una experiencia mía de reflexión, quería hacerlo con la mochila, todo el viaje, sin nadie que me llevara la mochila, una mochila ligera. Ahí es cuando uno se da cuenta que pocas cosas te hacen falta, ¿no? mm, Y que no hace falta que sean cosas pesadas, ¿no? Y luego ir de albergues. O sea, yo, bueno, pues el ir de albergues es duro porque compartes habitación y baño con mucha gente desconocida, claro. que uno ronca, que otro le huelen los pies, que otro lo que quieras, Sí, sí, pero claro. no es fácil, sobre todo ya con 60 años, pues no es fácil esa parte. Pero yo entendía que me perdía algo si no Mm, me hacía una inmersión total, ¿no? Y yo tenía la expectativa altísima y estaba nerviosísimo, ¿no? Quizá por esa expectativa y ese reto que no tenía que demostrar a nadie, pero era a mí mismo el que me tenía que demostrar que era capaz de superar. Y mi miedo, fíjate, era más físico, ¿no? De que mi cuerpo aguantase, mis piernas, mis rodillas, mis pies, que mentalmente. Mentalmente yo creía en que, bueno, que no es que creyera en mis facultades, sino que es que realmente buscaba eso, ¿no? Esa mm, soledad, ¿no? Y entonces es algo muy potente, ¿no? sí, sí, El sí. poder que solo son tus piernas las que te llevan. Mm, Yo he viajado por este mundo en muchos países, más de 60 países, y no se puede decir que los he conocido, porque muchos han sido viajes en superficie, ¿no? Y pocos días, pero esto no es comparable a ningún viaje. Esto es una peregrinación, sí, sí, sí. con todas las de la ley, ¿no? Con lo que supone de esfuerzo, de reto, de superación, ¿no? Le puedes dar un sentido religioso, le puedes dar un sentido humanista, le puedes dar un sentido el que quieras, ¿no? Cada uno le da el suyo, pero es muy enriquecedor, es muy enriquecedor. Sí, te iba a preguntar cómo conecta a nivel de, por ejemplo, de tu manera de liderar o de tomar decisiones, ¿no? Toda esa experiencia. ¿Cómo la conectarías? Bueno, yo vuelvo a conectarla con la gente. Todos somos iguales. No, nadie Ujú, es más importante que el otro sí, y entonces eso te da, es una especie como de reconciliación con lo humano, con la humanidad y el creer en la persona, que yo siempre he creído en la persona, pero cuando uno está en un puesto directivo y tantos años y va logrando despacito, pero va encontrando ese camino del éxito, del reconocimiento, y todo eso te va dando capas como
de creerte en un momento dado, o de perder un poco tu humildad o tu esencia más pura. Y yo creo que ese mezclarte con la gente en todo momento y darte cuenta de que todos somos iguales, para mí esa Sí, es sí, una sí. de las claves, ¿no? Sí, Y de sí. seguir aprendiendo, o sea, de seguir aprendiendo de todo el mundo. Sí, sí. No solo aprender de la gente inteligente, de la gente Sí, sabia, ¿no? Es que se aprende de todo el mundo, así es. de todo Sí, el sí, mundo, sí. ¿no? Y eso es maravilloso. Ujú. Ujú. Ahora estás en una etapa en la que también estás, bueno, como inversor o mentor en algunos proyectos, ¿no? Sí. ¿Qué te motiva de ese nuevo rol, ¿no? Aparte de tu trayectoria que ya hemos comentado? Bueno, pues yo digo que con este nuevo emprendimiento, que no ha sido idea mía, ha sido un poco, he tenido la suerte de ser llamado por el emprendedor, pues empezar algo nuevo pues es muy motivador, ¿no? Ujú, O sea, y participar en ese crecimiento de algo que nace, ¿no? De una idea y darle forma, transformarla en negocio, conseguir contratar gente, que esa gente esté contenta. O sea, empezar de cero a mí es apasionante. O sea, lo que es mm, la base del emprendimiento junto con la innovación, porque van súper sí, unidas, me entusiasma, ¿no? Pero además me llegó en un momento vital muy importante, porque después de esa experiencia que comentamos al principio de traspasar los poderes a un nuevo director general en la empresa, pues va vaciando tu mochila de cosas y responsabilidades bueno, que te permiten, esa liberación de tiempo, pues pensar en otras cosas, ¿no? ajá, Pero que si no encuentras otras cosas, hay como un vacío, ¿no? Como un sí, vacío y una especie como de crisis, no te digo de identidad, pero de crisis de utilidad. ¿Y ahora en qué puedo ser útil, no? sí, Entonces dices, bueno, yo aquí voy abocado a la jubilación, pero yo creo que todavía tengo ganas y posibilidades de poder hacer cosas nuevas. Y entonces en sí, ese momento es cuando llega el emprendedor, Pablo Goñi, y llama a mi puerta. Además, lo curioso es que fue sin conocerme personalmente. Él había oído hablar de mí, de mi trayectoria. Entonces él, ujú, bueno, pues dijo, bueno, entendió o intuyó que igual yo le podía ayudar. Y sí, a mí eso me encantó, ¿no? Esa cosa de que, aunque no te conozco, yo voy y voy a puerta fría, no sé cómo sí, sí, decirte, sí, sí, contándote esto nuevo. sí. Y bueno, y a mí me encantó Pablo como persona. Me parece que tiene unas capacidades fuera de lo común. Él es muy genio, es muy genio. Te iba a preguntar, Eh, ¿qué es lo que te hizo decidirte por sí? Creo que este sí. proyecto vale Pues la pena. La mira, persona, ¿no? Es una. el proyecto me encantó, pero sobre todo me encantó Pablo. Ujú, Pablo porque vi que tenía que tiene unas capacidades fuera de lo común y que esas capacidades fuera de lo común, junto con la idea de negocio, podía que hacer que aquello brillara sí, y que yo había tenido la inmensa suerte de, sin buscar en ese momento nada y empezando a tener ese vacío, que viniera alguien, digo yo, pues oye, pues voy a ver si puedo sí, llenar un sí, poco sí, ese vacío en algo sí. nuevo, ¿no? Bueno, para los que Entonces, nos escuchan, que no saben de qué sí, proyecto estamos hablando, es sí, una startup, ¿no? Que se llama Albiotech, ¿no? exacto, Y exacto. cuéntanos si quieres un poco lo que Sí, hacen. sí, sí, pues All Biotech o All Biotech, como quieras Ujú, llamarle, es una empresa que lo que hace es diseña, fabrica y comercializa bioreactores de laboratorio. ujú, Dicho esto, bioreactores de laboratorio para investigación y desarrollo de nuevos productos, tanto en el mundo agrícola como en el mundo alimentario, como en el mundo médico, farmacéutico, cosmético, etc. Los bioreactores son máquinas que lo que hacen es cultivar microorganismos ujú, y esos microorganismos dirigirlos a producir determinadas moléculas o sustancias de valor ujú. añadido, ¿no? Un ejemplo claro es cómo se descubrió la fabricación de la insulina. La insulina Sí, se obtenía de los páncreas de los cerdos y en los años 60 un investigador modificando un microorganismo, una bacteria que es la Escherichia coli, logra producir insulina, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco decir, dirigir es mediante, en parte a veces con microorganismos modificados y otras veces con microorganismos sin modificar, dirigirlos por unos parámetros y unos controles de temperatura, de alimentación, de ujú, tiempo, de pH, dirigirlos a producir distintas sustancias. Entonces, bueno, es una tecnología que
va a tener, bueno, está teniendo, ha irrumpido en cantidad de sectores, como he comentado, y que yo creo que las fábricas del futuro van a estar desarrolladas con microorganismos, muchas fábricas de ingredientes, sí. Claro. Que ya es una realidad, pero que es una realidad que no ha hecho más que empezar. Entonces entendemos que hay un recorrido inmenso en este campo, ¿no? O sea, ¿dirías que es uno de los grandes retos o una de las grandes oportunidades que puede afectar al sector alimenticio en los próximos años, que ya lo está haciendo? Sí, sí, indudablemente. Indudablemente la tecnología esta se llama fermentación de precisión, pero bueno, al final fermentación de precisión o bioprocesos dirigidos hoy ya están siendo claves para abonar los suelos sin contaminaciones químicas, Sí. sin residuos, Ajá. sin que los acuíferos se contaminen, en base a bioestimulantes. O sea, y ya no solo es para los cultivos ecológicos o bio, sino es para evitar contaminaciones, Claro, ¿no? sí. Y no solo evitar contaminaciones, sino conseguir mejores rendimientos que los productos químicos, ¿no? Ajá. Entonces ahí hay una evolución, porque el químico hoy por hoy sigue siendo más barato, Sí. pero el químico, por un lado, se agota, por otro lado, contamina, etcétera. El microorganismo crece y crece, y si sabes multiplicarlo y dirigirlo a Claro. producir aquello que tú quieres, es el Así futuro. es, puede Es ser el más futuro. sostenible. Y Sí, entonces sí. lo mismo pasa con la alimentación. O sea, ahora se están haciendo cosas que va a ser complicado que la cultura y la sociedad admita, pero que van a ser necesarias, como bueno, pues el cultivo de carne de laboratorio, Ujú, o la producción de leche sin vacas, ujú. o la producción de miel sin abejas. Se están haciendo análogos, pero naturales, con microorganismos. Ya. Entonces, claro, esto cuando la sociedad admita, bueno, primero las regulaciones que van mucho más rápido, mucho más lentas que los hallazgos, ¿no? Sí. Entonces, primero cuando las regulaciones vayan admitiendo, y cuando, digamos, el consumidor no entienda que eso es malo para la salud, sino que al revés es bueno para la sostenibilidad del planeta, pues yo creo que eso va a ser Sí. un subidón tremendo, ¿no? de esta tecnología, ¿no? Sí, sí, En no, hay distintos una campos. labor importante de concienciación Correcto, del correcto. Entonces, consumidor. nuestra misión en este sentido de All Biotech es hacer asequibles los equipos para poder acelerar las investigaciones, porque hoy en día estos equipos están en el mercado por 3 o 4 veces más caros de lo que los vendemos nosotros, Sí, sí, sí. y la magia de que sean tan económicos es que hemos partido de un diseño pues muy creativo y muy disruptivo respecto a lo que hoy existe en Ajá. el mercado, ¿no? Y Sí, eso sí, nos ha sí. permitido llegar a unos precios como los que tenemos, ¿no? Muy bien, interesante. Ujú. Bueno, ¿y qué dirías que distingue a una empresa que simplemente se adapta de una empresa que realmente transforma? Bueno, la capacidad de adaptación diría que va unida, o sea, vamos a ver, el que no, es capacidad de adaptarse se queda fuera. Hmm. Lo que pasa es que el que es capaz de ver con un poquito de anticipación puede marcar mucho la diferencia. O sea, tú te puedes adaptar porque no te queda otro remedio y porque ya te das cuenta que tu negocio está en declive si no te adaptas, Sí, pero bueno, esa capacidad de adaptación puede ser o más temprana o más tardía, ¿no? Quizá es la anticipación ahí es la clave, ¿no? Entonces, en sí, esa anticipación viene la es la transformación. diferencia. Lo otro es pues, intentar corregir Sí, tarde, pero más vale sí, tarde que nunca. O sea así que con es. lo cual esa adaptación tardía también es Sí, sí, válida, sí, al ¿no? menos es lo mínimo, ¿no? Sería Claro, como... es lo Sí, sí. mínimo, es lo mínimo, Ujú. darte cuenta y corregir el rumbo, aunque Sí, ya sí, sí. hayas derivado mucho, ¿no? Ujú. Ujú. Volviendo al tema con el que hemos iniciado la conversación de la película, del niño Sí, que domó el viento, sí. em, ¿qué mensaje, o sea, con qué idea te gustaría, qué idea te gustaría transmitir, ¿no? a partir de esa película para cualquier persona que lidera una empresa? Pues yo creo que la idea es, sobre todo, no poner, no poner peros, o sea, porque tienes pocos recursos,
porque tienes pocos conocimientos, porque, o sea, esos peros Sí. que te frenan, ¿no? En este caso es un chaval sin peros. Eso es un chaval con, ¿no? Bueno, tiene muchos, se encuentra con sí, muchos peros, sí, pero él... efectivamente, Sí. pero él se encuentra con muchos peros, pero él no los transforma en soluciones, ¿no? Es decir, no se achanta, ¿no? No se achanta, no pone excusas, ¿no? Porque aquí estamos sin medios, porque aquí estamos sin sequías, porque, ¿no? O sea, todo es buscar el camino y no cejar en el empeño, ¿no? Sí, así es. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? Buscar el camino y no cejar en el empeño. Está claro que podemos buscar un camino torcido y por tanto ese empeño caer en saco roto, pero esa capacidad, incluso así, el que tiene esa convicción, al final encontrará y será al segundo emprendimiento, o al tercero o al cuarto, pero triunfará. ¿Cuántos emprendedores cuentan que se han arruinado varias veces? ¿Y por qué es? Pero sin embargo luego han triunfado. Tenemos muchos casos, ¿no? Sí. Pues eso es porque pusieron ese empeño y no pusieron peros y todo era tirar para adelante sin cejar en el empeño, pero cuando se confundieron se arruinaron y cuando se habrán arruinado volvieron a empezar, ¿no? Y aprendieron, ¿no? De todas esas veces que se fueron confundiendo. Es un ¿no? aprendizaje, pero además de ser un aprendizaje, es el tener esa energía para no... O sea, para volver a empezar, ¿no? Sí. Para volver a empezar. Bueno, pues nada, me parece una buena idea, ¿no? Para cerrar, ¿no? Es decir, esa perseverancia, ¿no? De no abandonar al primer fracaso, ¿no? Al primer, eso, no, es que me arruiné una vez o probé esto y no me funcionó, ¿no? Y el seguir, ¿no? Con esa... Y no depender de tener recursos y, ¿no? Al final no agarrarse a los peros, ¿no? Para dejar de hacer las cosas, ¿no? Se pueden hacer grandes cosas con pocos recursos. Bien es verdad que vivimos en una sociedad en que cada vez eso es más complejo, ¿no? Sí. Cada vez más complejo. Pero hoy también hay muchos mecanismos, y eso me he dado cuenta en el mundo de la startup, que cuando uno tiene una gran idea y sabe transmitirla, darle un mínimo de forma para transmitirla bien, el dinero no es un recurso tan complejo como en el pasado. O sea, lo que es complejo es encontrar esa idea y es encontrar esa persona apasionada. Sí. Porque lo demás es más fácil hoy en día conseguir dinero cuando hay esos ingredientes, ¿no? Sí, así es. Muy bien, pues nada, yo creo que podemos terminar aquí. Daniel, muchas gracias por esa visión, por esa pasión que transmites cuando hablas de toda esa trayectoria, ¿no? que has tenido y que todavía tienes y lo que queda, ¿no? A nivel profesional. Y ha sido un placer y muchas gracias por visitarnos en Escenas de Innovación. Gracias a ti, Silvia, por invitarme y por dar voz a estos valores, a estos emprendimientos, a estas ideas innovadoras que hoy en día existen muchísimas y que ojalá que sigan ayudando a prosperar a esta sociedad nuestra. Bueno, pues aquí terminamos con este episodio de Escenas de Innovación. Esperamos que os hayamos dejado ideas, buenas prácticas, reflexiones o miradas, ¿no? para vuestros negocios. Y gracias de nuevo y nos vemos en la próxima escena.